Hoy vamos a iniciar una serie que se llama Rumbo a Metanoia. Y usted dirá, ¿qué es eso? ¿No? Porque parece como que, bueno, que voy por una ciudad, ¿para dónde me voy de viaje, no? ¿Cuánto le gusta viajar? Creo que a todo el mundo, ¿verdad? A todos nos gusta viajar. Así sea irnos aquí a Chichiriviche, echarnos un baño de la playa o algo así. Pero ya vamos a hablar un poquito de qué es metanoia, por qué rumbo a metanoia. Porque resulta que nosotros, el ser humano, tiende por naturaleza a caminar, a buscar la felicidad, de una u otra manera. Hay una película de hace algunos años que, bueno, ganó Oscar, fue muy nombrada, llamada En búsqueda de la felicidad, interpretada por Will Smith y basada en hechos de la vida real de un hombre llamado Chris Gardner, ¿ok? La película trata un poco de cómo es su vida con su hijo como padre, donde él se compromete tanto como padre y en salir adelante que se convierte en un hombre muy exitoso y con mucha fortuna en Wall Street, ¿no? Y ciertamente es una película muy bonita, muy buena. Yo lloré en el cine con esa película, ¿ok? Aunque no lo crean, sí soy llorón. Pero porque habla mucho de la paternidad, habla mucho de cómo es Dios con nosotros, a pesar de que no es una película cristiana, así es la paternidad de Dios en nuestra vida, ¿okay? Que no nos deja a pesar de lo que sea, ¿no? Pero realmente la búsqueda de la felicidad en el ser humano no es así. Suena muy bonito, suena muy chévere, que bueno, uno pasa la roncha que deba pasar y todo lo demás, y bueno, y la pegaste del techo, la sacaste de jonrón y te hiciste millonario y ya eres feliz. No, eso pasa una parte de la película, pero hay otras áreas de la vida de ese hombre que probablemente no era feliz. Como por ejemplo, que no tenía una esposa, como por ejemplo que quizás no se sentía pleno en alguna otra área. No tenía un hogar estable. Su hijo había pasado muchas situaciones que quizás a él le afectaban y quizás le podían generar un trauma de niño. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿en qué se traduce esa búsqueda de felicidad? ¿Cuántos quisiéramos ser bendecidos siempre? Levante su mano. ¿Cuántos quisieran ser bendecidos? ¿Cuántos quisieran ser bienaventurados? ¿Cuántos quisieran no experimentar dolor? Bueno, pues déjeme decirle que si usted desea todo eso, usted le está diciendo a Dios, me quiero morir ya. ¡Claro! Y ahí es donde vamos a hablar un poquito. Hoy vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Uno de los sermones más famosos que tiene el Señor es el Sermón del Monte. Y la bienaventuranza, ser bienaventurado, en la cultura griega se traducía que bienaventurados eran los muertos porque eran exentos de dolor. Amén. Entonces resulta que usted y yo estamos vivos, ¿verdad? Quiere decir que en algún momento algo nos va a doler, así sea la espalda que nos levantamos, ay, me duele la espalda. Sigo vivo. ¿Cierto? Entonces, por eso le digo, bueno, yo quiero ser bienaventurado, bendecido en todo, no quiero sentir lo bueno. Señor, me voy contigo ya. ¿Ok? Pero la realidad es que la vida a veces conlleva situaciones difíciles, situaciones que duelen, situaciones que requieren esfuerzo, algunas alegres, otras tristes. Pero eso no quiere decir que dejamos de ser bienaventurados. Y vamos a hablar un poquito en su palabra, Mateo 5, los voy a leer en la versión NBI, pero voy a ir comparando con dos versiones que me gustaron también, que es la traducción al lenguaje actual, la TLA, y la nueva traducción viviente, que es la NTV. ¿Ok? Dice, capítulo 5, versículo 1 de Mateo, dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y vamos a hacer una pausa. Cuando nosotros hablamos de pobres de espíritu, como creyentes, muchas veces nos enfocamos en la gente que está mal en alguna condición. Es decir,
que tiene depresión, que es adicto a las drogas, que es adicto a la pornografía, que tiene situaciones de familia, que se siente solo. Entonces pensamos que eso solamente es ser pobre de espíritu. Pero fíjense que nos dice la TLA y te cambia un poco, y ahí es donde vamos al término metanoia. Por eso la serie se llama Rumbo a Metanoia, porque metanoia significa cambio, transformación en tu mente, cambio de camino, de rumbo. ¿Ok? Ahora, dice la TLA, dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Fíjense que no dice los pobres de espíritu, sino dice los que confían totalmente en Él. Entonces tú dices, wow, ya va. Quiere decir que si yo no confío plenamente en Dios, soy pobre de espíritu. Eso es lo que dice. ¿Ok? La versión NTV nos dice allí, en ese versículo dice, Dios bendice a los pobres de espíritu, y se va más allá, dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Quiere decir entonces, haciendo un compendio en estos tres versículos, que son el mismo versículo visto en versiones diferentes, es que si nosotros no confiamos plenamente en Él, somos pobres de espíritu, y que además de eso, si no somos capaces de entender la necesidad que tenemos de Él, somos pobres de espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Para ser bienaventurados, para ser bendecidos y dichosos en esto, tenemos que decir, Señor, necesito de ti. Mi vida necesita de ti, a pesar de lo que sea. Tengo dinero, tengo necesidades en otras áreas. Tengo las otras áreas y no tengo dinero. Señor, necesito que me ayudes y me proveas. O sea, en distintas áreas vamos a tener en lo emocional. ¿Cuántos luchan a veces con sus emociones? Yo creo que todo ser humano lucha con sus emociones. La que sea. La ira, el rencor, el temor, la venganza, la tristeza, la depresión. Entonces, te das cuenta que luchas muchas veces con las emociones, con el rechazo, la vergüenza, el menosprecio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes que reconocer primeramente cuál es tu condición para poder ser bienaventurado. Amén. Para poder entender la necesidad que tienes de Dios, la necesidad que tienes de Jesús y confiar totalmente en Él. Amén. Y serás bendecido. Porque eso suena muy bonito. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos pertenece el reino de los cielos. Buenísimo. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo yo entiendo este versículo y cómo lo ejerzo? Porque créame que el tema de caminar con el Señor es cómo yo vivo eso. Versículo 4 dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y usted ahí dice, ay, bueno, yo soy muy llorón, voy a ser consolado siempre. Pero eso no habla de eso, de que tú llores porque sí. Porque hay gente que llora cortando, yo lloro cortando cebolla. No aguanto los ojos. Es más, en estos días estaba en casa, no la veo, no vinieron hoy los muchachos, están en Bolívar. Valentina y Gabriel, estábamos en casa de Valentina y estaban preparando ellos una comida, estaban cortando una cebolla, yo no aguantaba los ojos y la que la estaban cortando eran ellos. ¿Me entienden? Entonces, pero la cuestión está que eso no quiere decir que Dios me va a consolar porque estoy llorando porque la cebolla me hizo llorar. Quiere decir que cuando tú realmente lloras desde adentro, desde tu corazón, no solo por tu propia condición, sino incluso por la condición de aquel. Por eso la Biblia dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Es decir, yo no sé ustedes, a mí me pasa mucho, cuando yo leo noticias, en estos días leí una noticia de un papá que murió su hijo de 3 años, y la leí y me partió el alma, y tú dices, wow, cuando hay situaciones de injusticia, abusos, o sea, a mí me entra un profundo dolor por ese papá, esa mamá, y lloro muchas veces, porque soy papá, porque me duelen mis hijos, y nada más ponerme en la posición de esa persona me hace llorar.
Entonces, ahí es donde tú oras por esa persona, tú dices, Señor, consuélalo. Consuélalo, porque tú sientes solamente un ápice del dolor de esa persona. Entonces te das cuenta que incluso cuando a las personas se le muere una mascota que les duele en el alma y otro ni lo siente, porque tú dices, bueno, pero es que es su perrito, es una lagartija. Pero a esa persona que le duele su mascota, le duele en el alma. Le duele. Entonces ahí entra la parte de los que lloran serán consolados. No solamente el que está sufriendo la situación, sino el que se duela por el otro. ¿Ok? Dice la versión, la NTV dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y la TLA nos dice en ese versículo, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Entonces quiere decir que el llorar, quiere decir que estás sufriendo. ¿Cuántas veces la gente sufre en silencio? A veces la gente sufre en silencio y entonces se está como muriendo por dentro. Y nos dice, pero y le pregunta, ¿cómo estás? Bien. Mi hijo, Santiago, él es pequeño, pero los niños son, a mí me encantan los niños que ellos son frontales, directos, ellos no te disfrazan las cosas. Pero a veces ellos, a él le preguntan, ayer estaba cumpliendo años mi papá y fuimos a visitarlo, y le preguntaron a Santiago, hola, ¿cómo estás? Él dice, mal. Él lo dice por chocancia, ¿no? Mal. Y la persona le dice, no, pero tienes que decir que bien, que estás bien. Pero yo meditando en eso, escuchándolos, ¿no? Él hablando, porque él lo hace siempre, pero es para chocar a la persona. Yo digo, pero ¿por qué tengo que decir bien si quizás de verdad estoy mal? A nosotros nos enseñan desde chiquitos, estoy bien, todo está bien, no pasa nada. Si hay problemas en la casa, tú tienes que llegar al colegio y mostrar que no pasa nada, que todo está perfecto. Pues déjenme decirle a todos los papás que estamos aquí que los niños en el colegio dicen todo, absolutamente todo. Las directoras lo saben, las maestras lo saben. Lo único que creemos que no lo saben somos nosotros. En serio. Cuando yo regaño a mis hijos, las maestras de los hijos lo saben. Y cuando me citan, me dicen, bueno, papá, bueno, hay que tener cuidado con esto así. Ok. Me regañan. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ese sufrir se trata de ponerlo allí. Señor, estoy sufriendo por esto. Necesito tu consuelo. Necesito que me consueles por esto. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante esto? Estamos hablando, yo comencé hablando de que la naturaleza del ser humano se trata muchas veces de la búsqueda de la felicidad. Y a veces pensamos que esa búsqueda de la felicidad es un paso a paso. Bueno, voy a trabajar, voy a hacer dinero, voy a buscarme una familia, una pareja, voy a hacer esto y voy a estar cómodo y no voy a hacer nada. Voy a echar mi sofá con las patas para arriba y voy a estar feliz. Y realmente no es eso. Fíjate, te está diciendo, primeramente confía plenamente en Él para que sea tu reino, sea su reino tuyo y seas bendecido. Segundo, dice, si sufres, vas a ser consolado. Quiere decir que la felicidad muchas veces conlleva que viene del sufrimiento. ¿Ok? Versículo 5 dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. La versión TLA dice, y me gusta mucho como la traduce aquí, dice, Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Porque cuando tú escuchas la tierra como herencia, tú te imaginas todo el planeta, todo me va a pertenecer. Pero cuando te dice, será tu tierra prometida, cada uno de nosotros tiene una tierra prometida. El pueblo hebreo tuvo una tierra prometida, a la cual llegó Josué y cruzó hasta la tierra prometida. Su tierra prometida quizás es tener paz en el hogar. Su tierra prometida quizás es tener paz en lo financiero. Su tierra prometida quizás es conseguir el trabajo de tus sueños. Pero siempre nuestra tierra prometida principal tiene que ser lo celestial, estar arriba, anhelar estar con Dios. Pero ¿qué sucede? Nosotros
tenemos que cuidarnos de ser humildes, porque el ser humano, a medida que tiene títulos, bienes, conocimiento, teología y todo lo que usted quiera meter allí, empieza a llenarse de ego, orgullo, de yo, y eso lo ve en cualquier ámbito. Porque si lo ven en lo académico, a medida que los profesores tienen maestrías, PhD, doctorado, todo, y van a las graduaciones, entonces tienen su ¿cómo se llama? La toga, gracias, y tienen más medallas que no le van así, pues no les caben. Los militares, a medida que tienen más estrellas aquí, tú no sabes si decirle mi cielo, de tantas estrellas que tienen, ¿verdad? Entonces, en la iglesia, a medida que es que yo soy el apóstol y soy más ungido y floto, entonces te sientes más grande. Porque eso es una condición del ser humano. Por eso es que la humildad es tan importante en nuestra vida. Si es en lo económico, a medida que tengo empresas, invierto y tengo dinero y multiplica, entonces yo creo que tengo el poder y que tengo a Dios agarrado por la chiva, como dicen por allí. Pero resulta que si es en ese caso, en el caso económico, te enfermaste y capaz pierdes toda la fortuna en la enfermedad. O a Dios decidió que partieras y murieras y listo, y se quedó la fortuna aquí y tú te fuiste. No puedes hacer nada como los faraones que metían a los faraones en las tumbas y los metían con todos los reales y con todas las mujeres y con todo el mundo. Porque sabía eso, que las concubinas de los faraones las enterraban vivas con él. ¿Me entiendes? O sea, si la mujer tenía 18 años y el tipo tenía 50 y se murió, pero enterraban al faraón con todo lo que era el faraón, económicamente hablando, y las esposas, los sirvientes, todo. Y los hombres se morían adentro, se morían de hambre, de peste, cosas pues. Entonces, resulta que la humildad es uno de los pasos para ese camino a ser feliz, pleno, bendecido, dichoso. ¿Ok? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dice la Telea, Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él cumplirá su deseo. No dice tu deseo, dice tu deseo, su deseo. Porque cuando nosotros muchas veces deseamos justicia en nuestro entendimiento. Es decir, si alguien nos hizo daño, nos robó, nos hirió, nos estafó, nos lastimó de una manera u otra, nos rompió el corazón, nos abandonó, nuestra justicia muchas veces es que Dios haga que él sufra. ¿Cierto? Es más, uno escucha las canciones, hay canciones románticas que dicen que tú sufras lo que yo sufrí, que te consigas una como la que eras tú, como fuiste tú. Y bueno, pero o sea, tú le estás deseando lo mismo. ¿Cierto? Entonces, pero la Biblia nos enseña que no paguemos mal por mal, sino que paguemos bien por mal. Es decir, si nos hacen mal, paguemos con bien. Entonces, por eso es que Dios nos dice aquí que los que tenemos hambre y sed de justicia en Cristo, justicia divina, seremos saciados. ¿Ok? Porque ¿qué sucede? En la naturaleza humana, como a veces hay esa revancha, entonces siempre es ese tema de que, bueno, si te fue mal, algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Si nosotros tenemos un velo en ese tema, en ese punto, podemos caer incluso hasta la religiosidad de que si una persona le pasa algo es porque está pecando. O si cae en una cama enfermo es porque, ¿qué estarás haciendo que caíste enfermo? Y ya va, ¿y dónde está la parte de la misericordia, el amor, de ven acá? ¿Me entienden? Entonces, tenemos que tener cuidado y siempre buscar realmente, si yo deseo justicia, que sea la justicia real, porque cuando nosotros vamos a la justicia de Dios, si la justicia de Dios quizás va a hacer que el impío, el injusto, pague, porque hay un principio de siembra y cosecha. Pero nosotros los creyentes también. Porque no creemos, porque entonces quiere decir que, yo hago lo malo, pero yo me arrepiento y Dios me perdona. A los impíos no, a los impíos también. Si los impíos se arrepienten de corazón, serán perdonados. Entonces, ¿qué sucede? Dice el Padre Nuestro, la oración que nos enseñan desde chiquitos. Dice,
perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces pasa que no perdonamos a los que nos ofenden, pero queremos que Dios nos perdone. Ahí entra la justicia de Dios. Ah, bueno, hijo, está bien, yo te perdono, pero si tú lo perdonas a él. No, que no quiero porque me hizo, porque tal, porque tal. Entonces, no te puedo perdonar, papi. ¿Me entienden? Entonces, entra esa parte de la justicia. Entonces, incluso sucede que si vamos a suponer, hay una disputa entre dos personas y tú conoces a las dos personas, ¿verdad? Y la disputa es entre ellos. Tú vas a ser mediador, pacificador. Ahorita vamos a hablar un poquito de pacificador. Sin meterte en el rollo porque a lo mejor no te incumbe. Pero lo que quiero decir es que tú vas a tratar a este de una forma y a este lo vas a tratar de la misma forma. O sea, tú no vas a tomar bandos. Pero cuando la persona, alguno de esos dos no tiene claro este deseo de justicia en Dios, si tú le tratas bien al otro, se pone bravo contigo. Dice, pero ¿por qué tú lo ayudas si él me hizo, si aquella me hizo? Porque yo deseo ayudarlo, porque Dios me puso el corazón a ayudarlo. ¿Cuál es tu problema, pues? Ahora vas a tener problema conmigo. Claro, porque quizás Dios te puso a ti en el corazón, ayuda a este y ayuda al otro. Y el otro se pone bravo contigo porque es que aquel me hizo. Bueno, mira, Dios puso eso en mi corazón. Entonces, tenemos que cuidarnos realmente de qué justicia estamos buscando. La justicia de Dios o la justicia del hombre, la nuestra. Ciertamente, la ley fue estipulada para poder cumplir ciertas normas en la sociedad y poder vivir dentro de un marco jurídico donde la gente no se salte las normas, aunque lo hacen, ¿no? Pero imagínense que no existiera, sería como el oeste, el viejo oeste. El viejo oeste era, bueno, yo tengo ganas de matarte y te mato y págate, ya está ahí, no hay rollo. Ah, no, ahorita en la realidad a veces hay países que pasa mucho, ¿no? Pero la realidad es que no debe ser. Entonces, tenemos que cuidar eso, pero si usted está anhelando la justicia de Dios, va a ser saciado. Será saciado. Y eso incluye muchas veces cuando usted se siente que, cónchale, yo he sacrificado, yo he hecho, y siente que hay cosas injustas que están sucediendo en su vida, será saciado también por eso. ¿Ok? Versículo 7. Dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. La compasión es algo que al ser humano muchas veces se le olvida. Porque caemos desde la condición de la lógica de que aquel hizo. Por ejemplo, yo he escuchado cuando usted ve a un anciano pasando necesidad en la calle o pasando una situación difícil, he escuchado de muchas personas, no, bueno, pero él sabrá por qué llegó a viejo así. Sí, posiblemente ya ha tenido una vida bien turbulenta. Posiblemente. No vamos a decir que todos. Hay gente que, bueno, simplemente cayó allí. Pero hay unos que sí, que si fueron malos en conducta, que quizás eran malandros, cayeron en drogas, o quizás andaban con 50 mujeres y quedaron limpios. Puede ser. Pero aún así, esa persona necesita compasión y ayuda. La primera ayuda es hablarles del amor de Dios en su vida. Porque quizás llegó a esa condición porque nunca nadie se lo dijo. ¿Ok? Entonces, es como duro de esa persona, que yo los he escuchado, un duro corazón de decir, ya va, espérate, yo tengo que tener compasión. ¿Por qué? Porque yo recibiré compasión. Amén. Yo de verdad, les hablo francamente, yo creo mucho en ese principio de siembra y cosecha que enseña la Biblia. Y me da temor el no sembrar lo correcto. Eso es así, miren. Los padres, cuando son malos padres y los niños tan pequeños, sucede que llegan a grandes y muchas veces los hijos no están. Y llegan ancianos. ¿Por qué? Porque simplemente tú cosechaste. No es porque los hijos son malas personas ni nada por el estilo. Es más, gloria a Dios, si el hijo se convierte a Cristo y desea honrar a su padre, a pesar de. ¿Me entiendes? Pero cuando no conocen a Dios, dicen, no, chicos, ese viejo que vaya y se fregue. Él nunca estuvo, yo pasé hambre, yo pasé esto, yo pasé lo otro. ¿Me entiendes? O sea, yo no estoy hablando de que quizás la relación sea la relación perfecta de padre e hijo. Estoy hablando de compasión.
¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque quizás tú en algún momento de su vida pueda estar en una situación donde necesite compasión. Quizás que lo vayan a botar del trabajo por algo injusto que usted no hizo y lo vayan a botar y el jefe tenga compasión. ¿Me entiendes? Ahí eso es compasión, misericordia. Yo he tenido situaciones laborales, hace tiempo, pero que se perdieron unos reales porque se hizo una compra mal y se perdió la plata. Y no me votaron. Es compasión. Porque si no me votan, eso sí, después la tienes que pagar, pero no te votan. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión está en que tú te das cuenta que muchas veces es necesario ejercer la compasión. ¿Ok? Entonces, haciendo resumen para ir teniendo el hilo. Estamos hablando de que en ese camino a la felicidad, buscando la felicidad, en ese rumbo a metanoia, en nuestra transformación de mente, en nuestro cambio de rumbo, tenemos ser pobre de espíritu, es decir, confiar totalmente en Dios y reconocer que necesitamos de Él. Punto número 2, llorar, pero de verdad, no solamente por mi propia condición, sino quizás por la condición que tiene el otro para poder ser consolado y que también otro reciba consuelo. ¿Ok? Ser humilde para poder tener herencia de tu tierra prometida. Mantener la humildad, que no se te suban los humos a la cabeza. ¿Usted se imagina que a Jesús se le hubiera subido los humos a la cabeza? No, bueno, ahora aquí voy a ser yo el emperador de todo el planeta. Podía hacerlo. Tenía la autoridad, el poder, todo. Exacto, y los discípulos los escoltas. Aunque ellos fungían de escolta. Cuando tú ves la historia de la mujer de la mujer de flujo de sangre, ellos andaban escoltándolo. Ellos andaban detrás porque querían cuidar al hombre. ¿Me entiendes? Y ella tuvo que atravesar ese sentido para poder tocar el manto. ¿Me entiendes? Porque bueno, esa es una condición del hombre de bueno, yo lo quiero proteger. Pero no es porque él lo estaba exigiendo. Si más bien cuando vinieron a capturarlo, que vino Pedro y le cortó la oreja al hombre, y no, ya va. Una persona que tuviera los humos arriba y no fuera humilde, se hubiera ido con los escoltas escondidos corriendo. Mientras Pedro estaba cortando orejas y allá. ¿Me entienden? Entonces, realmente es necesario mantener la humildad para poder recibir esa tierra prometida. Tenemos que tener hambre y sed de justicia en Cristo. Justicia según enseña la palabra, no la justicia según dice mi corazón y mi mente. ¿Ok? Porque la lógica, por ejemplo, algo que es muy debatido, sobre todo en el no creyente. Bueno, pero ¿cómo es que una persona que fue abusador y abusó de 10 niñas y las mató, recibe el perdón de Dios? Bueno, si esa persona se arrepiente de corazón, Dios lo va a recibir. Eso no lo vamos a saber ni tú ni yo. Eso lo sabe solo Dios. ¿Me entiendes? No sé. Yo tengo que ponerlo, confiar en lo que Dios dice. ¿Me entiendes? Ah, claro, que uno va a ser cuidadoso, pero esa es mi condición como hombre. Pero la realidad es que con Dios, posiblemente esa persona sea perdonada si se arrepintió de verdad. Y eso es difícil de comprender en nuestra lógica. Sumamente difícil. ¿Ok? Dichosos los compasivos, es decir, porque seremos tratados con compasión. Es decir, tener compasión y fomentarla. Amén. Ahora, versículo 8, para seguir. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dice, yo siempre, cuando yo leí este versículo, uno siempre se va al tema de que cuando, partas, mueras en un futuro, cuando te toque, pues, vas a ver a Dios porque tenías un corazón limpio. Pero meditando un poco en esto, yo creo que nosotros deseamos ver a Dios todos los días. Nosotros deseamos ver a Dios en todas las cosas. Ahora, la forma para poder ver a Dios diariamente y ser bendecido en eso, en ese rumbo a metanoia, en ese camino a la felicidad, es que tú tengas un corazón limpio. Busque limpiar tu corazón para que todo lo que veas, veas a Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces tenemos cosas en el corazón que impiden que podamos ver a Dios. Por ejemplo, en el hecho de que tú te puedas despertar todas las mañanas y tener realmente la bendición de decir, wow, Señor, qué día tan bonito. Así sea un día soleado o sea un día lluvioso,
y digas, qué bonito día, porque te sientes bendecido, porque te sientes agradecido y sientes que estás viendo a Dios en eso. A veces cuando no nos gusta mucho el trabajo que estamos haciendo, nos quejamos, que es de trabajo, qué fastidio, tengo que ir otra vez y tal, y no sé qué. Pero no ves la bendición allí, no ves a Dios en que tienes trabajo. En que estás allí trabajando y das, wow, Señor, gracias. Estás viendo a Dios allí, en esa provisión. Lo que pasa es que cuando pensamos en provisión, nos imaginamos un ángel con un saco de real. Toma, hijo. Porque queremos que Dios nos dé la provisión sobrenaturalmente, sin hacer ni un esfuerzo. Mira que la vaca vuela. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer para que Dios bendiga tus manos, para que Dios bendiga esa obra que hacen tus manos. Entonces, te das cuenta que ahí es donde empiezas a ver a Dios. Yo no puedo esperar ver a Dios si no tengo corazón limpio. Por supuesto que nos habla de que cuando partamos, vamos a ver a Dios. Pero ¿qué pasa en ese lapso que no he partido? Pues por eso le pregunté, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos vayamos todos con el Señor de una vez. Y todos seamos felices ya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Mientras estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo yo realmente recibo de esa bienaventuranza, ser bendecido en eso? Incluso la palabra bienaventuranza también se asocia a la traducción de afortunado. Y fíjate que eso es bien curioso porque los cristianos muchas veces somos, los cristianos no hablamos de suerte, no hablamos nada de eso, pero bienaventuranza significa ser afortunado, tener fortuna. No estoy diciendo con esto que se va a salir aquí a comprarse el triple gordo. Ojo. Lo que estoy diciendo es que quiere decir que si usted tiene un corazón limpio y ve a Dios, usted es afortunado, usted es bendecido. A veces los papás que tenemos niños chiquitos nos cansamos y estamos, ay Dios mío, otra vez este desorden, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a botar chocolate en la mesa, Santiago? Y el chocolate, la mesa, la silla, el piso, todo. Y tú así obstinado. Pero realmente el poder ver a Dios allí, es decir, gracias Señor porque mi hijo está sano, gracias a Dios porque mi hijo está allí, es alegre, fuerte, gracias porque lo tengo. ¿Me entiendes? A eso es ver a Dios. Entonces, te das cuenta que muchas veces nos olvidamos y nuestro corazón se enturbia y no vemos a Dios en las cosas. Creo que eso, por eso es que los cristianos que tenemos corazón limpio, podemos ver a Dios en todo y nos sentimos plenos y estamos felices y la gente dice, pero tú estás feliz, tú no estás viendo cómo está la economía, mira cómo está el dólar, se robaron unos reales, mira esto y todo el mundo amargado. Pero espérate, pero ya va, ¿tú ves a Dios en esto? Sí, sé feliz. Sé pleno. No estoy diciendo que ignores las cosas, estoy diciendo sé feliz. Ve a Dios en las cosas que haces, ve a Dios en tu familia, ve a Dios en tus amigos, ve a Dios en tus hermanos, ve a Dios en tu casa, en tu perro, en todo, ve a Dios. Créame, yo cada vez que tengo la bendición y la oportunidad de ir, a mí me encanta la playa, ya lo he hecho 3 veces hoy, creo que quiero ir para la playa. Ya lo he hecho 3 veces hoy. A mí me encanta la playa, pero ¿qué sucede? Yo cada vez que tengo oportunidad de ir a Chichiriviche o allá a Morrocoy a visitar a mi familia, yo veo esa inmensidad, cada vez que me monto en un peñero, en una lancha, y digo, qué increíble. Qué increíble. Y mi pensamiento es, ¿cómo aún hay gente que dice que Dios no existe? Y ves toda esa inmensidad, la variedad de fauna, de flora, de todo. Es más, el simplemente hecho de ver, yo no soy médico, yo a veces me la tiro de médico con mi esposa y tenemos una asesora que es nuestra doctora Joana. Pero cuando uno ve cómo funciona el cuerpo humano, la perfección con que funciona el cuerpo humano, tú dices, wow, qué increíble. Porque déjeme decirle, su corazón jamás deja de latir. Cuando su corazón para de latir es para morirse, ¿yo? Sus neuronas están siempre trabajando, sus pulmones están siempre trabajando, sus defensas, su sistema inmune, su sistema nervioso está siempre trabajando. La vista, aunque tú estés dormido, está trabajando. Entonces, tú dices, qué increíble. Yo en lo personal veo a Dios en esas cosas. ¿Ok? Versículo 9. Dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Dice la versión TLA, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora le pregunto, cuando hay una rencilla, ¿usted trabaja porque se resuelve la situación de la mejor manera? ¿O porque usted toma bando? O toma bando y dice, no, porque tú estás haciendo, porque tú eres. ¿Qué hace? ¿Me entienden? Porque uno puede considerar injusta una situación, pero uno siempre debe ser pacificador. Eso a veces requiere aguantar golpes. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era un muchacho peleón, ¿verdad? Que andaba peleando donde sea, pero cuando uno veía a veces pleitos entre otras personas, yo me metía a separar, pero siempre recibía un golpe, de un lado o de otro. Y sucedía que iba a separar, recibía el golpe, se molestaba y se empezaba a entrar a golpe con uno de ellos. Pero bueno, tú no fuiste a separar. El ser pacificador, procurar que haya paz en el mundo, como dice la TLA, y ser llamado hijo de Dios, requiere que muchas veces vas a recibir un golpe. Entonces, ahí tú dices, ya va. Espérate, ¿a quién le gusta aguantar golpes? Yo creo que a nadie. Solamente a los peleadores de Ultimate Fighting, esas cosas, MMA, que les encanta pues estar recibiendo golpes. Eso los llena. A mí me gusta el boxeo. Yo veo el boxeo, me gusta. Pero ¿qué sucede? No me gusta aguantar golpes, por eso no soy boxeador. Y listo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros decimos ser pacificadores, tenemos que tener un corazón preparado y una mente preparado, que quizás vamos a recibir un golpe de algún lado. Y quizás es del lado que menos esperamos. Quizás incluso es de la persona que estamos defendiendo. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces, si usted ve problemas entre pareja, no se meta. Porque usted se mete y usted va a salir peor, ellos se van a arreglar y usted va a quedar bravo con ellos. Eso es real. Hace muchos años, como les dije, yo era un chamo peleón. Una vez yo iba caminando de ahí del CBA, los que conocen aquí el CBA en Caracas, hacia Bellomonte, porque yo crecí allí, Bellomonte, y veo un carro montado en la acera, así en diagonal, pero montado mal, como que se estacionó a los golpes. Y cuando veo dentro del carro, veo un hombre adentro dándole puño a la mujer, pam, 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 pam. Y eso yo le hice en el capó así, pum, 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 bájate. El tipo me veía así, y literalmente la mujer arrancó. Pero yo estaba dispuesto a entrarme a golpe con el tipo. Pero ¿qué sucede? Capaz yo me entré a golpe con el tipo porque estaba golpeando a la mujer y la mujer me golpea a mí porque yo estoy golpeando a él. ¡No le pegue! Pero si te está matando a golpe, hija. Claro, ahorita no lo haría así, ¿no? Ahorita no me entraría a golpe con el tipo. Ahorita mediaría de otra forma. Busco a la policía, o sea, lo que sea. Aunque se han visto casos. Les voy a contar una anécdota que me pasó en pandemia. ¿Saben que en pandemia estábamos predicando online? Y yo hacía las predicas los domingos desde la casa, sentado en mi escritorio y chévere. Un domingo que yo termino la prédica, terminando la transmisión, y en el vecino de enfrente, del edificio de enfrente, un vecino, empiezan unos gritos, ¡ah! ¡Pam, pam, pam! Y yo veo una mujer que sale por la mitad de la ventana, así el torso por mitad de la ventana y el hombre dándole puño atrás. Yo me puse como un energúmeno, porque no me gustan ese tipo de injusticias, pues. Y me fajé en el balcón a pegarle gritos al tipo, ¡baja! Y no sé qué. Acabando de terminar de predicar. ¡Baja! ¡Viejo cobarde! Y no sé cuánto. El pastor. ¿Y la hora es qué? Tú no acabas de terminar de predicar. ¿Me entienden? Porque son situaciones del alma, situaciones de la carne. ¿Me entienden? Entonces, por eso digo, bueno, yo digo que no reaccionaría así, pero no sé cómo salga en ese momento, ¿no? Espero que no. Entonces, la cuestión está en que nosotros necesitamos realmente poder entender esto en nuestro ser. Porque la única forma que podamos alcanzar esa felicidad que todos anhelamos es esto. Desde un principio, confiar en Dios. Llorar genuinamente. A la gente le da vergüenza llorar. Los hombres
Y algunas mujeres, tú le vas llorando calladito. Calladito. Los hombres son pocos los que se... Yo tengo un amigo que una vez sufrió un despecho y ese muchacho llegó llorando para la casa, pero llorando. Yo no era así. Si yo lloraba por un despecho, yo era en mi casa. Trancado, pues. Él no, él iba por la calle pegando gritos. Yo no, pero Dios mío, ¿cómo tú nació en la calle? Pero bueno, él era libre en eso. Él era libre, sin pena. ¿Me entiendes? Se sentía mal, pues, le habían partido el corazón. Pero por lo general los hombres no somos así. Las mujeres sí es posible que tú la veas sufriendo más así. Pero porque son más sensibles en eso. Los hombres no las tiramos de que somos duros, pues. Pero llegas para tu casa y estás ahí pegando gritos ahí contra algo. ¿Me entiendes? Pero a mí me causó esa curiosidad con él porque él iba llorando por la calle, pero a gritos, o sea, moco tendido, pues. Así deberíamos ser con Dios. Porque si necesitamos recibir consuelo, necesitamos realmente ser abiertos en eso, ¿no? Ok, versículo 10 dice, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, dice la versión TLA. Y dice la versión NB, dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino del cielo les pertenece. Esto no quiere decir que si usted cometió un delito, usted va a ser bendecido porque lo está persiguiendo la justicia. No, eso no dice eso. Dice que si usted realmente practica la justicia, posiblemente sea perseguido por eso. Y dice, esa persona va a ser bendecido, va a ser dichoso, va a ser bienaventurado. Como usted sabe, por ejemplo, en todos los cuerpos de inteligencia del mundo, de policías, militares, siempre hay una contrainteligencia. ¿Por qué? Porque posiblemente haya algún espía, posiblemente haya gente corrupta en todo el mundo, en cualquier policía que usted quiera pensar. Por lo tanto, esa persona que está procurando ejercer la justicia de forma correcta quizás es maltratado. Quizás. Eso es un ejemplo, ¿no? Cuando usted procura hablar con un papá o una mamá que quizás tiene abandonado a su hijo, usted lo va a hablar, quizás el papá lo maltrate a usted. Oye, mira, ¿cómo tiene ese niño así, chamo? ¿Por qué no lo has ido a ver? Lo que sea. Entonces, te das cuenta que cuando nosotros procuramos practicar la justicia, quizás recibamos maltrato. Pero dice que eso va a traer bendición a nuestra vida. Entonces, eso no quiere decir que usted está buscando, va a estar buscando en todos lados que te lo estén maltratando, ¿no? No, yo voy para allá para que me maltraten porque quiero ser bendecido. No, es que el hecho de lo que tenga usted, el hecho de querer ser justo, va a hacer que haya maltrato muchas veces hacia su vida. Y eso va a procurar Dios que usted sea bendecido a través de eso. Amén. Ok, versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿A cuánto les gusta que le levanten calumnias? Nadie, ¿verdad? Digan, usted se robó tales reales. No, yo no me robé nada. Usted es mentiroso. Yo no he dicho mentira. A nadie le gusta que le levanten una calumnia. Porque el tema de cuando la gente habla de uno es que cuando las cosas son verdad y hablan mal, pero es verdad, tú dices, bueno, es verdad. Pero cuando es mentira y es calumnia, dices, ay. Pero la cuestión está que eso quiere decir que seamos bendecidos cuando la gente habla mal de nosotros, nos insulta por el nombre, por causa de Cristo, pero eso sí, cuando es calumnia, ¿no? Porque cuando es verdad, espérate. Por ejemplo, yo hace tiempo estábamos trabajando haciendo una célula allá en el Guarataro, ¿ok? En el Guarataro. Y resulta que la persona que estaba poniendo el lugar para hacer la célula tenía muy mal testimonio en el barrio, como cristiana. ¿Por qué? Eso lo supimos luego. Y la célula se cayó, se cerró, porque por supuesto la gente no quería ir para la casa de esa persona.
¿Pero por qué? Porque la persona siendo creyente lo que hacía era insultar a los demás, daba mal testimonio. No tenía amor, compasión de Cristo por la gente. Por lo tanto, como tú le llegas a alguien a tu casa y decirle, mira, te invito a que vengas a mi casa para un compartir, para hablar un poquito de Dios si quieres. Y tú tienes 3 años diciéndole, mira tú, desgraciado. ¿Quién va? ¿Yo te iría? No. Yo tampoco. Si yo tengo la mamá de un amigo cuando yo tenía 18 años más o menos, ahorita, no hace nada, una sola vez esa señora, cuando yo me la pasaba con su hijo, nos dijo en la casa, no, porque tú andas fumando droga, el día decía que su hijo fumaba droga conmigo. Yo nunca en mi vida consumí droga. Gracias a Dios, y bueno, espero no consumí nunca, ¿no? Y eso, hasta ese día yo entré a esa casa. Más nunca fui para allá. ¿Por qué? Porque yo sé la percepción que tenía esa señora de mí. Y realmente el que andaba en esas cosas era su hijo y no yo. ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto no fui más. Entonces, imagínese usted una persona que usted es su vecino, está todos los días insultándolo, diciéndole, va a dar un mal testimonio, y que después salga, gloria a Dios, Dios te bendiga. No, esta señora es el diablo, van a decir. ¿Me entiende? Por eso es que tiene que ser cónsono lo que decimos y lo que hacemos. Nuestro testimonio no es solamente hablado, tiene que ser vivido. ¿Ok? Y para cerrar esta prédica hoy, dice el versículo 12, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. ¿Tú sabes que es difícil que te digan, sufre para que seas bendecido, para que seas consolado? Da compasión para que recibas compasión. Aunque te persigan por causa de mi nombre, aunque cuando seas pacificador en medio de los conflictos, para que seas llamado hijo de Dios. O sea, cosas que no son sencillas y después te dicen, alégrate, alégrate. Alégrate porque llores, alégrate porque estás sufriendo, alégrate porque te persigan, porque te insulten. Eso es lo que está diciendo. Alégrate. Eso es lo que tenemos. Entonces fíjense que como cada una de estas bienaventuranzas que nos habla aquí Mateo, nos lleva, el fin es llegar a ser plenos y felices en Dios. Por eso dice, después que tú sufres todo esto, alégrate. Alégrate porque estás siendo bendecido en gran manera. Lo que pasa es que la bendición que nos enseña el mundo es diferente. La bendición que nos enseña el mundo es que todo el mundo nos quiera, que seamos populares, que tengamos billetes, que tengamos influencia, que podamos hacer lo que nos dé la gana, poder. Esa es la bendición que el mundo nos enseña. Pero la bendición que Dios nos muestra es diferente. No quiere decir con esto que es que Dios no espera que nosotros no tengamos, claro, que nos provea, que seamos prósperos, que emprendamos, claro que sí. Pero que realmente lo que nos va a llevar a la felicidad es poder vivir cada una de esas bienaventuranzas. Cada una de ellas. Entonces, la primera que tenemos que evaluar en nuestra vida es la que leímos de primero, que dice, bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, y que la otra versión nos dice que confían totalmente en Dios. Y la versión TLA que dice, y reconocen la necesidad que tienen de Él. Lo que nos va a hacer plenos en nuestra vida, en todas las áreas, hasta que partamos de esta tierra, es que reconozcamos que necesitamos de Dios en esa área. Amén. Hay gente que tiende a ser depresiva. Entonces usted tiene que reconocer que necesita a Dios allí. Si yo necesito que me llenes porque yo no quiero ser depresivo, pues. Hay gente que tiene situaciones, que tiene 1, 2, 3, 5, 10 parejas porque no se llena con ninguna. Porque cree que es que mientras que más tenga, mejor. No. ¿Qué cree que es Salomón o qué? No. Entonces te das cuenta que es importante, lo primero, buscar dónde necesito de Dios en mi vida. ¿En dónde lo necesito? Quizás en el cambiar cosas, desaprender cosas de nuestra infancia. Cosas que quizás no fueron correctas como nos las enseñaron. ¿Ok? Cosas que nos hirieron, que nos marcaron.
y que crecimos con eso en el cerebro, en la mente, y creemos que es la forma correcta de hacerlo. Entonces, ahora, entendiendo y cerrando este punto, o esta prédica de hoy, de eso se trata la metanoia. De poder cambiar nuestro rumbo, nuestro pensamiento. Miren, cuando usted estudia un poco de psicología, si aquí hay algún psicólogo o que haya estudiado psicología, los psicólogos le van a decir que todo es mente, todo es pensamiento. Todo en nuestra vida es el pensamiento. Por lo tanto, si nosotros reenfocamos nuestro pensamiento, empezamos a ser bienaventurados. Empezamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque realmente el pensamiento, tú haces lo que piensas, pues. No, y lo haces. Porque resulta que tú dices, bueno, a lo mejor en tu mente has pensado matar a alguien, pero nunca lo has hecho. Pero resulta que dice Jesús que si en tu corazón ya tú tienes ira contra que ya eres un asesino. Quiere decir que entonces tu pensamiento influye. Entonces, nosotros tenemos que procurar ir rumbo a esa metanoia. Cambiar los pensamientos, cómo llevo yo las cosas en mi casa, cómo llevo las cosas con mi pareja, cómo llevo las cosas con mis hijos, cómo llevo las cosas con mis padres, cómo llevo las cosas con mis hermanos, cómo llevo las cosas con Dios. Para poder realmente ser bienaventurado en cada área. Por eso es que nosotros, esto no es un tema de que es algo mágico, que va a bajar así y te va a decir, bueno, yo hoy te voy a quitar el deseo de venganza que tienes. ¡No! Tienes que trabajarlo y reconocer que tienes ese deseo. Que si yo me quiero vengar de ese desgraciado, le voy a hacer la vida imposible. Reconocerlo. Yo tengo que reconocer que mi papá, mi mamá me hirió con esto, con aquello. Reconocer que si no estuvo, eso me dolió. Entonces cambia, viene la metanoia, transformación en nuestra mente. Y cambias el rumbo de tu vida. Y empiezas a ser feliz. Amén. Y empiezas realmente a ver las bendiciones de Dios en todo y a ver a Dios en todo. Entonces no se convierte en algo, en un mantra como hacen los asiáticos, de que no voy a molestarme, no voy a pensar en eso, no, sino que ya tú dejas de pensar en eso, ya no te causa nada en el corazón. Amén. Y empiezas realmente a mostrar de Dios a otro y a buscarte, a interesarte más por lo que dice Dios en su palabra a tu vida. Amén. Y a vivirla. No como una norma de que tienes que establecerse porque soy iglesia, sino porque deseo vivir con Dios. Porque deseo estar cerca de Dios. Es que mire, así usted venga todos los domingos a la iglesia, busque y haga todas las actividades que se puedan hacer de iglesia, y usted no hace metanoia en su mente, no hay metanoia, no va a haber transformación en su vida. No va a existir. Porque cuando Dios quiera hacer un milagro en su vida, usted va a estar pensando, no. Y en su mente siempre se va para otro lado. Cuando Dios te pone en tu corazón, mira, pero perdónalo o perdónala, tú vas a decir, no, ese es el diablo que me está haciendo para que lo perdone. Pues eso se merece el infierno. Sí, quizás se lo merece. Tú también. Ese es el punto. Entonces, ahí entra la humildad, ¿verdad? Dentro de las bienaventuranzas. El ser humilde. Quizás yo también merezco el infierno. Quizás yo también he hecho cosas, he dicho cosas. Y entra esa compasión. Entonces, cuando usted esté en su casa, que usted lea su palabra, si quiere, busque con pausa y con calma, lea sus bienaventuranzas. Mateo 5. Léala. Y medítelas, diga, no, tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en aquello. Y créame que Dios le va a ir revelando. Fíjate, y para mí es tan sobrenatural eso, porque yo tenía hoy título de la prédica, pero yo decía, pero no sé qué, si voy a hacer una serie, no sé si esto se va a hacer así, de tal forma. Y cuando yo venía caminando para acá, llegó a mi mente una palabra que era metanoia. Caminando aquí, metanoia. Ya yo lo había escuchado, yo lo he estudiado, pero no me acordaba. Entonces, cuando nosotros realmente estamos buscando ser transformados por Dios, Dios empieza a transformarnos de adentro
hacia afuera. Eso aplica para todo en nuestra vida. Si usted quiere ser fitness y quiere adelgazar y quiere bajar un poquito de peso, tiene que cambiar su pensamiento y la forma en que come. Usted no sirve de nada que usted baje de peso y siga hartando hamburguesas a las 12 de la noche. 2 perros por $1. No sirve. Y después se duele, ay, que estoy muy gordo. Bueno, pero... Claro, tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Es decir, bajar de peso sin aprender a comer no sirve. Es lo mismo. Creer que somos muy santos y muy espirituales y cambiar nuestro pensamiento no sirve. Porque a la hora de la chiquita vas a volver a tu pensamiento original. Entonces por eso es que tenemos que renovar nuestra mente constantemente. Valga la redundancia. Y por eso es que les decía que los psicólogos te van a decir que todo es mente, porque además el ser humano es dinámico. Pero la palabra de Dios es permanente. La palabra de Dios no cambia. Entonces, a pesar de que nosotros como seres humanos somos dinámicos, si nosotros nos enfocamos en poder vivir como Dios nos dice, créanme que vas a ser feliz en cada etapa de tu vida. Y vas a sentirte pleno y lleno. Amén. Póngase de pie para orar. Yo quiero que usted hoy se vaya con ese pensamiento en su cabeza de qué necesito transformar en mi vida, en mi mente. No soy feliz en esta área, Señor. ¿Qué necesito cambiar para poder caminar en esa plenitud? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por hacernos a cada uno de nosotros bendecidos. Primeramente por conocerte, Señor. Te damos gloria, honra, Padre Santo, por poder llegar a nuestra vida. Te pedimos, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús seas tú, Señor, transformando nuestro pensamiento, haciendo metanoia en nuestra vida. Que podamos cambiar de rumbo, Señor, de las cosas que quizás nos han alejado de ti, de las cosas que quizás, Señor, no permitimos que cambien por nuestro propio pensamiento, por las heridas, por las cosas que hemos aprendido, Señor. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti con corazones humildes, contritos, humillados, en todo momento. Te damos gloria, Padre Santo, porque sabemos que eres tú quien toca cada uno de nuestros seres. Te abrimos hoy nuestro corazón, Señor, y nuestras mentes. Quita todo dolor, toda vergüenza de nuestras vidas y toda cosa que nos haga retroceder. De que podamos ser dichosos realmente, de poder vivir en plenitud y tener una vida llena de tu paz, llena de tu gracia, Señor. Te pedimos, Rey, que hagas un vallado de ángeles a nuestro alrededor, Señor, que nos cubra de toda maldad, Señor, que nos prepare nuestros pensamientos y nuestro corazón de situaciones difíciles y adversas, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo acompañándonos en todo tiempo. Te bendecimos, Padre, te damos gloria y honra. Repita conmigo: Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi mente. Reconozco que eres mi único Señor y Salvador. Te pido que me muestres qué pensamiento debo soltar. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Anhelo vivir contigo cada día hasta que parta de esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.